En Navidad, trabajaba doble turno en urgencias. Mis padres y mi hermana le dijeron a mi hija de 16 años que no había espacio para ella en la mesa. Tuvo que conducir sola a casa y pasar la Navidad en una casa vacía. No armé un escándalo. Actué. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta y empezaron a gritar. En Nochebuena, llegué a casa sobre las 11:45, desplomado. Le había hecho compresiones a un hombre que insistía en que solo estaba cansado. También estaba azul. Ese tipo de cambio. Así que cuando vi las botas de Abby junto a la puerta, lo primero que pensé fue que alguien sangraba. Luego vi su abrigo tirado en el reposabrazos. Su bolso de mano aún tenía la cremallera cerrada. Y ella se acurrucó en el sofá en esa postura incómoda y apretada, como si desconfiara de los muebles. Me quedé allí esperando a que la lógica me alcanzara. Se suponía que estaría en casa de mis padres. Toda la noche. Tradición. Rogó que la dejaran conducir ella misma solo una vez. Recién sacada la licencia y orgullosa de ello. Incluso salió temprano para ser más educada. Mi esposo y yo trabajábamos turnos nocturnos, así que el plan tenía sentido. Hasta que dejó de funcionar. Abby. Dije suavemente. Abrió los ojos al instante como si no hubiera dormido de verdad. Oye, ¿qué haces aquí? Se incorporó lentamente y tropezó. Dijeron que no había espacio. Parpadeé. ¿Dónde? En la mesa. Se le quebró la voz a mitad de la frase. Intentó disimularlo encogiéndose de hombros. No funcionó. Dijeron que no me esperaban. Que ya había demasiada gente. La abuela dijo que no podía traer otra silla a última hora. Parecía estresada, como si le estuviera añadiendo más trabajo. Pero llegaste a tiempo. Sí. Justo a tiempo. Abrió la puerta y me miró sorprendida. Como si me hubiera equivocado de fiesta. Hizo una pausa. Luego dijo que tampoco quedaba cama. Ahí estaba la excusa de la reserva. Dijo que no querían que regresara tarde. Pero que tampoco sabían dónde más llevarme. Así que me fui. ¿Alguien se ofreció a llevarte a casa? No. La miré fijamente. ¿Al menos te dejaron comer? Otro encogimiento de hombros. La mesa estaba repleta. Lily estaba en mi sitio de siempre. El abuelo le hablaba como si fuera de la realeza. Nadie me miró. Entonces la abuela dijo que este año había lleno total. Una tía Yanelle asintió. Así que me fui. Miró la mesa y añadió que había hecho una tostada. Me giré y la vi. Una sola rebanada sobre una toalla de papel, fría y ligeramente doblada. Medio plátano al lado. Esa fue su cena de Navidad. Sentí algo en el pecho. No era ira. Todavía no. Solo esa sensación fría y vidriosa justo antes de romperse. De todas formas, no tenía hambre. Dijo. En realidad no. Fue entonces cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. Él luchó contra ello. Lo intentó. Levantó la vista. Parpadeó con fuerza. Se mordió el labio como si pudiera morderlo para salir. Para salir de la emoción. Hicieron que pareciera que me había impuesto, susurró. Como si llegar después de lo planeado fuera de mala educación. Y luego lloró. Silenciosa y lenta como un grifo que no se puede cerrar. Iba a traer un pastel, añadió. Pero pensé que ya tendrían suficiente comida. Me senté a su lado. La rodeé con el brazo. Se inclinó sin dudarlo. Como si se hubiera estado sosteniendo por despecho. Después de un rato, se limpió la nariz con la manga. Sé que no les gustas, dijo. Pero pensé que se cayó. Creíste que solo eras el niño. Que no eras parte de esto. Ella asintió. Ni siquiera lo dijeron con mala intención, añadió. Como si fuera un problema práctico. Como si yo fuera una silla plegable para la que no tenían espacio. No me acosté enseguida. Me quedé en la cocina mirando su bolso, que aún tenía la cremallera cerrada. Lo había empacado con mucho cuidado. Elegí el suéter que mi mamá dijo que le gustaba. Traje una latita de galletas que hizo ella misma. Abrí el refrigerador. No había nada especial allí. No habíamos planeado una Navidad de repuesto.
¿Por qué habríamos de hacerlo? Confiábamos en ellos. Esa era la parte que uno no podía superar. Ni la tostada de queso fría ni la falta de comida. Ni siquiera el hecho de que condujera sola a casa en la oscuridad. Es que la miraron a los ojos. Esta chica dulce, torpe y valiente que llegó puntual con galletas y una sonrisa, y le dijo, con 28 personas dentro, no hay espacio para ti. No querían decir sin espacio. Querían decir no tú. A la mañana siguiente, mi marido llegó a casa. Abby seguía dormida. Le conté lo sucedido. Se quedó allí un buen rato y luego preguntó, ¿y ahora qué hacemos? No respondí. Todavía no. Pero ya lo sabía porque está el poner la otra mejilla. Y luego está el rechazar a un joven de 16 años que solo quería ser incluido. Y eligieron esto último. No armé un escándalo. En cambio, actué. A la mañana siguiente, mis padres encontraron una carta en la puerta y empezaron a gritar. No recuerdo la primera vez que me llamaron raro. Probablemente antes de saber lo que significaba la palabra. Cuando tenía 6 años, encontré un pájaro muerto y pregunté si podía diseccionarlo. No quería ser espeluznante. Solo quería entender cómo funcionaba. Mi mamá golpeó la encimera de la cocina y dijo, Dios mío, Kate, ¿qué te pasa? Mi hermana Yanelle gritó y les contó a todos que estaba intentando construir un zombi. Me castigaron por asustarla. Eso marcó la pauta. Me encantaban los libros de anatomía. Quería un microscopio para Navidad. Pregunté sobre el flujo sanguíneo durante la cena. En la escuela, yo era quien le levantaba la mano. En mi familia, eso bastaba para que te consideraran presumida. Nadie más iba a la universidad. La mayoría no terminó la preparatoria a la primera. Yo era el único que estudiaba durante los comerciales. Para cuando tenía 12 años, mi papá empezó a bromear, medio en broma, diciendo que en realidad no era suyo. Demasiado listo para ser mío, decía. Y se reía. Una vez lo oí discutir con mi madre cuando creían que estaba dormido. Le preguntó si alguna vez lo había engañado. Dijo que siempre se lo preguntaba porque no me parecía a nadie de la familia. No dormí mucho esa noche. Nunca pregunté por ello. Todavía no lo he hecho. Para cuando llegó a la preparatoria, Yanelle ya había perfeccionado su papel de niña dorada. Era ruidosa, simpática, normalita en la escuela, pero excelente para convertir cada fracaso en una historia. La gente la adoraba. Sabía llorar cuando se le pedía y se aseguraba de que todos supieran que me cuidaba. La pobre torpe que no aguantaba las bromas. Solía llamarme doctora Frat. Delante de la gente. Cuando finalmente me convertí en médico, me ascendió a doctora adinerada. Así que, ¿qué progreso? Cuando conseguí la beca completa, mis padres guardaron un silencio extraño. Sin celebración. Sin abrazo. Mi mamá me preguntó con quién creía que me casaría, ya que a los hombres no les gustan las mujeres que se hacen las inteligentes. Le dije que quizá me casaría conmigo mismo. No se rió. No me dieron ningún aroma. Trabajé de camarero durante la carrera de medicina. Hacía turnos que nadie quería. Volvía a casa con los pies doloridos y un cansancio insoportable. Mientras tanto, mi familia creía que estaba viviendo un sueño. No me visitaron ni una sola vez. Años después, tras mi segunda residencia, conseguí el primer trabajo estable que me hizo sentir que tal vez no me estaba ahogando. Mi esposo y yo nos conocimos durante un turno de noche. Fue muy romántico, si te parece romántico el agotamiento compartido, y finalmente nos mudamos a un lugar donde podíamos permitirnos algo más que fideos instantáneos. Y ahí fue cuando empezaron las llamadas. ¿Puedes ayudarme con la factura de la luz? ¿Puedes avalar este contrato de arrendamiento? ¿Puedes hablar con un amigo médico sobre el dolor lumbar del tío Pete? Hice lo que pude. Casi sin dudarlo. Cuando mis padres se acercaban a la jubilación, demasiado pronto y sin ahorros, intervine. Nunca habían tenido casa propia. Siempre habían vivido de alquiler. Mal crédito, mala suerte, o la excusa del año que fuera. Así que compré una casa modesta de 2 habitaciones y les entregué las llaves. Les dije que era un regalo que yo me encargara de la hipoteca. La casa está a mi nombre, pero viven allí como si fuera suya. Alquiler gratuito. Servicios públicos. Cubiertos casi siempre. Asuntos médicos.
Tengo acceso al seguro, sí. Nunca dije que no hasta hace poco. Hace unos meses, Yanelle llamó. Lily, su hija, la que no se equivoca, había sido aceptada en un prestigioso campamento de verano STEM. Tienes tu cerebro, dijo Yanelle como si fuera un cumplido. Esto podría cambiarle la vida. Le pregunté cuánto. 1.200, dijo. Pero vale la pena. Y a ti precisamente. Ahí fue donde dejé de escuchar. Abby nunca fue a un campamento de verano como ese. No porque no pudiera, sino porque nunca lo pidió. Es práctica y atenta. Ni se le ocurriría exigirme esa cantidad de dinero, aunque podría haberlo hecho. Le dije a Yanelle que no, con educación pero con firmeza. Le dije que ya estaba cubriendo la hipoteca, los gastos médicos y las emergencias de nuestros padres, y que tal vez podría solicitar ayuda financiera o un plan de pagos. Su tono cambió rápidamente. Bueno, debe ser genial tenerlo todo y aún así ser tan tacaña. Es tu sobrina. Solo está celoso porque Lily sí que va a llegar lejos. Eso último fue gracioso. O lo habría sido si no hubiera oído a mi madre murmurar algo parecido una semana después, cuando pensó que ya no podía oírla. Al parecer, estaba frenando a Lily. Igual que siempre frenaba a Yanelle siendo la lista que hacía quedar mal a todos los demás. Ya sabes, existiendo. No luché. No lo expliqué. No lo justifiqué. Dije que no, y lo decía en serio. Eso fue 3 semanas antes de Navidad. Abby estaba emocionada por ir a la cena de Navidad. Dijo que se sentía adulta al confiar en que ella misma conduciría hasta allí. Empacó una maleta e incluso envolvió regalitos para sus primos menores. Le dije que la vería por la mañana y le recordé que me mandara un mensaje al llegar. Lo hizo. Todo parecía estar bien. Horas después, entré por la puerta principal y descubrí que, al parecer, la multa había sido cancelada. Abby levantó la vista del sofá con una sonrisa temblorosa que decía, por favor, finge que esto no es un desastre. Me dijo con un hilo de voz que la abuela había murmurado, no hay espacio en la mesa ni en ningún otro sitio, aunque contó 28 sillas ocupadas. Un problema de matemáticas con una sola variable. Ella. La escuché. Dejé que su explicación resonara por la habitación como una maleta caída. Entonces la rodeé con mis brazos y dejé que el silencio hablara por sí solo. Se durmió con el suéter que había elegido para impresionarlos. Cuando la casa por fin se calmó, me senté solo en la cocina, mirando el lugar donde debería haber estado su cena de Navidad. Repasé cada pago de la hipoteca, cada factura de servicios, cada solo esta vez de Katie que se había convertido en algo para siempre. No se habían quedado sin espacio. Se les había acabado la gratitud y habían usado a mi hija para enviar el memorando. Ese fue el momento en que todo cambió. Se acabaron las explicaciones. Se acabaron las negociaciones educadas. Ni siquiera me molesté en decidir si actuaría. Solo en cuánto tiempo. No hablamos mucho durante el viaje. Mi esposo se sentó a mi lado en silencio, con su mano apoyada suavemente en mi rodilla como un cable a tierra, no precisamente reconfortante, solo firme. Presente. Eso fue suficiente. La mañana después de Navidad siempre tiene ese extraño silencio difuso, como si el mundo todavía estuviera cubierto de azúcar y papel de regalo. Solo esperaba que la casa estuviera vacía. No estaba. Aún quedaban 2 coches en la entrada. Reconocí uno como el de Yanelle. El otro probablemente era de algún primo que se había quedado hasta tarde a comer las sobras. Salimos. Apreté el sobre con fuerza. No había dormido. El turno, la escena con Abby, la bandeja de comida fría en la encimera que aún no había sido limpiada. Todo zumbaba en mi cabeza como un fusible fundido. Toqué el timbre. Esperé. No vino nadie. Volví a llamar. Golpeado. Muffin. Dejémoslo así. Mi esposo dijo con dulzura. Me quedé allí un segundo más y asentí. Caminamos de vuelta al coche. Metí el sobre con cuidado contra el marco de la puerta para que no se volara. Estaba abriendo la puerta del conductor cuando lo oí. El crujido de la mosquitera. Un paso de pantuflas. Me giré. Mi madre salió, envuelta en una de esas batas peludas que siempre usaba durante las fiestas. Ya tipo que solía presumir de haber conseguido con un 90% de descuento. Se agachó,
Cogió el sobre, lo abrió y empezó a leer. Su rostro se quedó en blanco. Entonces palideció. Entonces gritó. Frank. Su voz se quebró como un alambre roto. Frank, sal de aquí. Nos está echando. Mi papá apareció en la puerta con la ropa de ayer. ¿Qué demonios? Janet lo siguió, todavía en pijama de Navidad, agarrando una taza como si pensara que esta mañana sería acogedora. ¿Qué pasa? Mi mamá se giró y señaló hacia la entrada como si yo fuera un animal callejero que acababa de orinar en su porche. ¡Qué malagradecido! Nos subimos al coche y nos marchamos antes de que pudiera oír la frase completa. No importó. Me sabía los grandes éxitos. Para cuando llegamos a casa, mi teléfono ya estaba sonando. Lo ignoré. Luego volvió a estallar. Y otra vez, la sexta vez que lo recogí. ¿Cómo te atreves?, gritó mi madre. Ni un hola. Ni una pausa. Ni siquiera una falsa preocupación por Abby. Has perdido la cabeza. Aparté el teléfono de mi oído. Todavía podía oír a mi padre gritando de fondo. Si haces esto, no eres nuestra hija. Gritó. No preguntaron por qué. No preguntaron qué pasó. Ni siquiera mencionaron a Abby. Ni una sola vez. Colgué. Siguieron llamando. Janelle empezó a escribir mensajes. Creo que un mensaje decía, esto va a arruinar tu reputación. Piensa en tu carrera. Ay, cariño, a mis pacientes no les importa dónde viven mis padres. Por la noche, mi teléfono parecía como si hubiera pasado por una ruptura. 32 llamadas perdidas. 14 mensajes de texto. 3 mensajes de voz. Un primo incluso tuvo el descaro de escribirme. No me corresponde, pero esto me parece extremo. Solo hay una mamá. No les respondía a ninguna. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Claro. Mi madre. Estaba de pie en mi porche con la misma bata felpada, sosteniendo la carta de desalojo. Ahora estaba arrugada y húmeda como si la hubiera estado apretando durante 2 horas seguidas. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. No esperó. De verdad lo estás haciendo, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo dejé pendiente un segundo. Entonces dije en voz baja, ¿te refieres a la casa que te compré? ¿A las facturas que pagué? ¿A la cobertura médica que contraté porque tu Medicare no cubría tus medicamentos para la presión arterial? Ella se estremeció. Por un milisegundo. Entonces ella enderezó la mirada. Te criamos. Te dimos todo. Ni siquiera dejaste que mi hija cenara, dije. Eso la detuvo. Brevemente. Pero se recuperó rápido. No te pongas dramático. No teníamos suficientes sillas. Había 28 personas allí, dije. Incluso una vecina. Apretó los labios con fuerza. No envié esa carta para ser cruel, añadí. Pero si crees que puedes tratar a Abby como si fuera desechable. Por Dios, espetó, de repente animada de nuevo. Deja de actuar como si fuéramos monstruos. Tú eres quien está destrozando a tu familia por un malentendido. Y ahora estás amenazando a tus propios padres. Levantó la carta como si fuera prueba en un juicio. Luego, y juro que esta parte parecía un teatro, la partió por la mitad. Se quedó allí parada y la rompió por la mitad como si eso anulara el proceso legal. Ahí dijo, ya está hecho. Ahora, si quieres que te perdonemos, pagarás el campamento de ciencias de Lily y dejarás esta rabieta ridícula. Sonrió como si acabara de resolverlo todo. No dije nada. Porque en ese momento me di cuenta. No me habían tomado en serio. Ni por un segundo. Ni cuando era niño. Ni cuando me convertí en médico. Ni siquiera ahora. Para ellos, yo seguía siendo la chica torpe y obsesionada con la ciencia que debería agradecer las obras y quedarse en su sitio. La chica a la que resentían, pero que nunca respetaron de verdad. Pensaron que no lo haría, pero se equivocaron. Así que dejé que mi madre se fuera del porche, murmurando para sí misma como la heroína de una tragedia. Y cerré la puerta, silenciosamente, con calma, pero en mi cabeza, ya estaba dando el siguiente paso. Mi madre rompió la carta de desalojo como si fuera un folleto de limpieza de canaletas,
justo delante de mí, justo después de acusarme de egoísta, desamorada y emocionalmente inestable. Luego tuvo el descaro de sonreír y decir, paga el campamento de ciencias de Lily y te perdonaré. Dijo, te perdonaré como si fueran las víctimas. Como si rechazar a mi hija en Navidad fuera una falta de etiqueta en lugar de crueldad. 2 mañanas después, me reuní con un abogado. Le expliqué todo. La casa a mi nombre. La hipoteca que llevaba 7 años pagando. Las facturas. El plan dental. Los sacrificios silenciosos. Ni se inmutó. Supongo que quieres un desalojo formal. Lo dijo como si fuera el mal tiempo. Asentí. El aviso salió esa misma semana. 60 días. Papel sellado. Firma adquirida. Y esta vez no pudieron romperla y fingir que no existía. Seguí pagando la hipoteca. No iba a dejar que mi crédito se muriera por una factura, pero todo lo demás se acabó. Servicios públicos, cable, reembolsos médicos. Recibieron un curso intensivo sobre lo que significa no tener apoyo. 2 semanas después, alguien llamó a mi puerta. Era la tía Elaine. La tía buena. Oh, eso creía. Tenía una lata de galletas y una expresión de preocupación ensayada. Kate, dijo, solo quiero hablar. La dejé entrar. Ya sabía por qué estaba allí. Nos sentamos en la cocina. Serví té. Ninguno de los dos lo probó. No me suena a ti, empezó. Hubo. Echando a tus padres. Un malentendido. Añadió con suavidad. Me reí una vez. No con amabilidad. Le conté lo de la casa. Las facturas. La traición de Nochebuena. Como mis padres habían hecho espacio para 28 personas. Entre ellos un vecino y 2 primos con los que no había hablado en una década. Pero no su propia nieta. La tía Elaine palideció. No lo sabía, dijo. No te lo dijeron, corregí. Se fue como quien no podía olvidar lo que había oído. 3 días después recibí un mensaje. Antes no lo entendía. Ya lo sé. Una semana antes de la fecha límite, mi abogado me llamó. No se han movido. En absoluto, dijo. Entonces procedemos. Respondí. Puse la casa a la venta ese mismo día. Dije un precio justo, no demasiado alto. No intentaba exprimir el valor. Solo quería que terminara. Un comprador hizo una oferta rápido. A las familias les encanta esa zona. Solo la querían vacía. Se requiere posesión vacante. Mi agente me lo recordó. Anotado. Dije. No fui el día que los quitaron. Los nuevos dueños lo solucionaron por la vía legal. Oí que no fue agradable. Pero lo que vino después no fue mejor. Yanelle los acogió. Claro que sí. A mi hermana siempre le gustaba disfrazarse de la mejor hija. Les dio entrevistas a sus primos como si fuera una gira de prensa. Dijo que los está abandonando. Todo por un contratiempo navideño. 3 semanas después, estaba en mi puerta, con los ojos rojos y el pelo recogido en un moño encrespado. No puedo más, dijo sin siquiera saludar. Se pelean constantemente. Mamá piensa que la sala es muy pequeña. Es porque mis hijos son ruidosos. Se niegan a compartir el baño. Kate. La viste cuando la rechazaron en Nochebuena y te quedaste ahí parada. Fue tu decisión. Esto es mío. Parpadeó. Luego se dio la vuelta y se alejó. Una semana después, también los echó. Se mudaron a un piso del que nadie presumiría. 2 habitaciones. Un calefactor. Un escalón de entrada inclinado como un encogimiento de hombros. Su pensión apenas cubría el alquiler y la comida. Atrás quedaron las vacaciones, las cenas. Las tripulaciones que habían estado considerando para su aniversario. Intentaron pedirle condolencias a la familia extendida. Afirmó que los había cortado sin avisar. Que era inestable. Que siempre había tenido frío. Pero para entonces ya había hablado discretamente con mis tíos y primos. Les envié copias de las facturas que había pagado. Les reenvié la carta de desalojo. Con fecha y hora, y certificado. Un primo respondió con un wow. Otro envió un emoji de aprobación.
La familia no tenía prisa por salvarlos. Y yo tampoco. 2 meses después, Abby y yo estábamos sentadas en el porche, tomando té helado. Sin planes. No hubo actuación. Solo una tarde tranquila. Dijo, no los extraño, ¿sabes? Yo tampoco. Mi teléfono vibró. Un número conocido. Lo abrí por reflejo. Espero que estés orgulloso de lo que has hecho. Lo borré. Sin pausa. Sin aliento. Probablemente volverán a escribir. Dijo Abby con naturalidad. Siempre lo hacen, dije. Pero ya no son mi problema. Y no lo eran. Dijeron que no había lugar para Abby en la mesa. Ahora ya no hay espacio en nuestras vidas para la crueldad, el control ni la manipulación. 2 años después. Siguen en ese destartalado alquiler. Siguen culpándose a todos menos a sí mismos. Abby está prosperando ahora. Estudia lo que le apasiona y el dinero de la venta de la casa cubrió más que solo la matrícula. Le dio paz. Yo. Un pequeño cierre. No contesto sus llamadas. No les envío dinero. No pierdo el sueño. Protegí a mi hija. La elegí. Por fin. Pero dime, ¿me pasé? ¿O solo lo suficiente? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita.